¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N, las 8 de la noche en punto en toda la República Argentina, en un programa especial, en un programa que tiene como objetivo siempre hacer las distintas lecturas que obviamente obedece a la complejidad que tiene la realidad que nos circunda, y en ese contexto el primer dato, el más importante, es el ordenador, ¿no?, de lo que es la política y la economía a nivel nacional, como ha sido las PASO, y en función de eso, esta especie de nueva, yo le diría prácticamente, de nueva fase que se abre para el gobierno nacional. Lo llamamos el pragmatismo peronista, tiene que ver con una de las repercusiones, una de las ondas expansivas en términos de la política y de lo político que ha dejado el resultado de las PASO en este segundo domingo, que inicia la tercera semana después de este resultado, y donde es muy interesante no solamente analizar qué es lo que ha pasado en los últimos días. Yo sostengo que lo fundamental de lo que se ha visto a partir de las repercusiones que ha tenido el resultado de las primarias hacia adentro del Frente de Todos, y esto también incluye, por supuesto, a lo que ha sido el accionar del gobierno nacional, de eso se trata justamente, va a empezar a tener una profundidad y un rigor cada vez más importante, un volumen político cada vez mayor a partir de los próximos días. Algo se ha visto ya, esta última semana, algunos anuncios se han anudado, vinculados con el impuesto a las ganancias, vinculado también con lo que es un reacomodamiento, a favor, por supuesto, siempre del salario mínimo vital y móvil, que le sirve de referencia a otros ingresos para más de 6 millones de personas en la República Argentina. Yo le decía, una lectura de carácter político. Bueno, por supuesto, el recambio del gabinete a nivel nacional, pero también de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con esto, y si uno quiere hacer una lectura transversal, le decía también el pragmatismo como eje, por supuesto que sí, pero también la gestión, ¿no? Como una bandera importante para tener en cuenta. Uno se pregunta, un gobierno nacional que está en medio de la disputa, que está en medio de la pelea en términos de no solamente lo ideológico, sino también de lo conceptual, pero que tiene como herramienta fundamental, y la pregunta es si se ha utilizado hasta ahora, yo creo que sí, pero en parte nada más, lo que es la gestión. Por eso es importante analizar cuáles han sido los cambios, ¿no? Juan Mansur, el flamante jefe de gabinete, me parece a mí, y seguramente lo vamos a estar analizando, con un rol protagónico, casi de primer ministro, uno podría pensar, en función de la agenda que está promoviendo, pero también otros cambios importantes, donde, hoy lo decía el periodista Horacio Berbisky, da la sensación de que hay ganadores y perdedores de las PASO, y que claramente los ganadores, aquellos cuyos distritos, ¿no?, aquellos líderes políticos cuyos distritos han salido airosos de la primaria, bueno, han sido recompensados, y esto se nota claramente, con nuevas funciones dentro de lo que son los gabinetes, tanto del gobierno nacional como también del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay otra cuestión que es importante, yo le decía lo político, pero también lo económico, porque es sin ninguna duda una especie de entrada directo en lo social, lo económico, ¿no? Y hay una lectura que el gobierno ha hecho, creo yo, importante, interesante, quizás un poco a destiempo. Con el diario del lunes somos todos grandes lectores, por supuesto, pero lo concreto es que uno se pregunta si no hubo para la sociedad en su conjunto, pero sobre todo para aquellos potenciales votantes del Frente de Todos, una subversión, ¿no? Un cambio en términos de las prioridades que se suponía que tenía una parte de la sociedad, llevando lo sanitario a un segundo lugar. Claro, lo sanitario, una vez dadas las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19, rápidamente se subvirtió ese orden y lo económico pasó a ocupar un primer lugar. Allí el dato central, no quiero hacer largo en este arranque de programa, pero el dato central es que en gran medida la desigualdad imperante en la Argentina, una desigualdad que tiene muchos años y donde algunas políticas regresivas han hecho mucho más por profundizarla, bueno, creo yo que ha dado en gran medida parte de esta lectura, ¿no?, de esta urgencia por atender rápidamente las cuestiones económicas, porque esto pasó a un primer plano en términos de la demanda en función colectiva siempre, y en términos también de lo político. Otras cuestiones para analizar que haremos a lo largo de nuestro programa tienen que ver con la designación de Horacio Rosati al frente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el papel de la oposición. Bueno, vamos a compartir los temas que vamos a tratar a lo largo de nuestro programa. Bueno, el primero de ellos, ¿no? El pragmatismo peronista o
uno podría poner como subtítulo ampliar la base de sustentación política, ¿no? Una definición que seguramente va a traer muchos análisis esta noche y que me parece importante. Allí la figura de Juan Mansur, lo siguen las cámaras esta semana, las cámaras de televisión, y bueno, ha tenido, creo yo, un eje fuerte en términos de la gestión, de lo que se le ha permitido también preanunciar, y así que ahí vamos a estar, ¿no? Tratando de indagar cuál es, en principio, la agenda para esta próxima semana. Segundo de los temas, la Corte tiene nuevo presidente. Hablamos de Horacio Rosati. Lo había anticipado el doctor José Manuel Ubeira. Había dicho, bueno, hay una especie de gran campaña para que Rosati presida la Corte Suprema. ¿Qué hay que discutir de esto? Bueno, dos cuestiones centrales. Primero, cómo llega Rosati a la Corte, y segundo, bueno, cuáles han sido y cuáles son los ejes de su gestión, ¿no? Como parte, como ministro de la Corte, y ahora cuál va a ser su eje como presidente de la misma. Tercer lugar, en qué anda la oposición. Y yo acá dividiría en dos, ¿no? Por un lado, la oposición política, y por otro, la oposición mediática / política, porque también se trabaja y mucho, y bueno, resulta sumamente interesante ver cuáles son las lecturas que han merecido no solamente el resultado de las PASO, sino también todo el resto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué lectura han merecido los anuncios del Gobierno Nacional en esta última semana por parte de la oposición, pero sobre todo de los medios, que muchas veces terminan encarnando lo que es la oposición? Bueno, ya les doy la bienvenida a quienes son los caníbales y las caníbales esta noche. Como siempre, nuestro equipo de notables, la doctora Natalia Salvo. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. Es casi unas tardes-noches, ¿no? Es casi unas tardes-noches. Es casi la hora del trago. Es un vermú, claro. Un vermucito. Bueno, te adelanto sí, una cosa, contame. Julián. Sí. ¿Por qué, vamos a ver por qué Horacio Rodríguez Larreta quiere tener el control político de ciertas causas de sensibilidad, como por ejemplo la causa Correo? Así que eso te lo cuento en el quincho. Bien. Ya estoy tomando nota de las promesas, porque usted sabe que a medida que va a hacer el programa... No son falsas en este caso. No, por supuesto, no, es la idea, es nuestro compromiso, por supuesto, con quienes nos están mirando allí del otro lado. Doctor Roberto Feletti, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad que todo lo que discutimos la semana pasada... Casi como que pasó un año, ¿no? Casi acá como la verdad es que es como... Casi como que pasó un año. Yo tuve que mirar el calendario, en serio, porque digo, ¿cuánto tiempo pasó de las PASO? Y discutíamos el gabinete, digo... Y el pragmatismo peronista se impuso, recambió el gabinete, puso un gabinete con más volumen político, dio cuenta que faltaba plata en la calle. Sí. Esto era algo que veníamos diciéndolo, y se abocó a la tarea de resolverlo. Pone un piso más alto en el salario, que sirve para las paritarias, baja la incidencia del impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores, y avanza en un conjunto de medidas de apoyo directo y de estímulo al consumo. Es peronismo puro y duro. Sí. Y además es muy bueno en una democracia eso, ¿no? Porque el peronismo es profundamente democrático, es que toma nota de lo que votó el pueblo. Bien. Y eso es muy, muy importante. Me gustó lo de puro y duro, porque es casi la versión del pragmatismo peronista que presentábamos al comienzo del programa. Lo vamos a discutir, ¿no? Porque también hacia adentro del Frente de Todos hay que ver no solamente la correlación de fuerzas, sino sobre todo, bueno, qué es lo que se busca detrás de las designaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué es lo que busca la coalición? Doctor José Manuel Ubeira, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué dice? ¿Cómo están? Bien. Hay mensajes en las redes. Hay que aclarar a la audiencia que esto es agua, no gin, porque nos han degradado un poco, ¿no? Claro, por la hora no debiera ser claro. Ninguna bebida blanca, dice usted. ¿Trajo la pala? Porque hay consultas si trajo la pala hoy. No, la pala viene sola, desgraciadamente. Hay que profundizar la grieta. Sí. Después de lo que pasó en la Corte, que eso me voy a ocupar en el momento de los quinchos, claramente... Hay dos países, un país que es el que vive la gente con su normalidad, y otro que son los grupos concentrados, que ahora cada vez se quieren hacer más concentrados porque con 3 alcanza. Entonces lo que deja la Corte es un enorme estado de preocupación, porque es la pata más importante de la estabilidad dentro de una república. Bien, me anoto con 3 alcanza, y con eso me parece que podemos tranquilamente indagar en lo que ha sido la designación de Horacio Rosati al frente de la Corte Suprema. Bueno, muy bien, y nuestro momento quizás uno de los más relevantes del programa del día de hoy, lo vamos a presentar a él. Es el caníbal por un día, y es por supuesto un honor enorme tenerlo entre nosotros a el señor Amado Boudou, ex vicepresidente, usted sabe, ministro de Economía. Amado, buenas noches. ¿Cómo estás, Julián? Muy buenas noches a
a todas y a todos. Bueno, un gustazo tenerte hoy. Bueno, muchas gracias. Yo también muy contento de estar compartiendo en un programa que soy fan, así que ya era fan tuyo cuando hacías esas referencias literarias al comenzar y bueno, y ni más ni menos que ocupando hoy este lugar que dejó Aníbal Fernández, Sí. un gran político, una gran persona, un enorme funcionario. Así que estoy muy contento de que esta silla ha quedado libre. Es una silla caliente, Bueno. y seguramente la vas a... La vida es caliente, hay que venir. Yo vengo acompañado del doctor Ubeira Sí. con Traigo el pico. ¿Cómo era la frase del ministro Aníbal Fernández que decía el mate y el peronismo No se le gustan, toman tibios. no se Son toman tibios. tibios, ¿no? ¿Coincidís? Totalmente. Yo te diría que la vida no debiera Sí. encararse con tibieza. Y bueno, la política tiene mucho que ver con las actitudes de vida, ¿no? Así que me parece que hay que entender los antagonismos, las cuestiones de conflictos que hay en las sociedades y en lugar de eludirlas, enfrentarlas y resolverlas democráticamente. Y me parece que ese es el núcleo de la política, porque si no la política se vuelve administración. Y no es casualidad que se hable de administraciones, ¿no? Cuando se habla de administraciones se está negando Sí. la política. Me parece que la política con todas las letras es esa cuestión tan del peronismo, ¿no? De enfrentar los antagonismos, reconocerlos, resolverlos. Y una vez resueltos, que tengan un impacto positivo para el conjunto de la población, no solo para aquellos que son los primeros en que se piensa al resolver un conflicto. Me parece que los gobiernos de Néstor y Cristina en esto han sido muy impresionantes, ¿no? Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner Sí. el 9 de diciembre de 2015, no había ningún sector de la Argentina, ni aquellos que pedían las cosas más horrorosas, Sí. que no estuviera mucho mejor que el día que asumió Néstor Kirchner. ¿Por qué sucedió eso? Porque se reconocieron los conflictos, se resolvieron los conflictos y se le dio cabida al conjunto de la sociedad en las políticas públicas. Me quedo con la palabra antagonismos, ¿no? Porque muchas veces se la demoniza. No digo la palabra porque directamente la sacaron del diccionario, pero sí a lo que es la discusión de carácter político, ¿no? La reemplazó el diálogo. Claro. Y el diálogo, un diálogo entre comillas, que representa ni más ni menos que la visión Sí. de aquellos que tienen la hegemonía. Entonces, en realidad, el supuesto diálogo es la negación del otro. El diálogo anula, este supuesto Sí. diálogo anula la posibilidad del otro de poner sus cosas arriba de la mesa en los antagonismos. Y en un mundo en el cual el 1% de la población tiene todo y las grandes mayorías no tienen nada. Vos fíjate, en Argentina tenemos una suerte de tributo en la pandemia para acompañar en esta situación tan difícil. El aporte solidario. decimos. ¿Cuántas personas fueron alcanzadas por el tributo? Alrededor de 13.000 personas, en un país de 44 millones de personas. Eso te da una idea de lo que es la concentración económica, el problema de la concentración económica. Y además, si pensamos que muchas de las personas que integran ese número son parientes o forman parte del mismo grupo económico, te vas a dar cuenta mucho más el problema de concentración que hay, y está en el eje de, te diría, la inercia que dejó un gobierno tan destructivo como fue el gobierno de Macri, una inercia en la cual las grandes mayorías se quedaron afuera y muy poquitos tuvieron la posibilidad, ni siquiera Sí. empresas relevantes pudieron salir adelante, salvo los amigos de Macri. Bueno, la gran paradoja de eso que estás marcando, lo pensaba recién mientras vos lo decías, es la pandemia debiera haber servido, creo yo, para que toda la sociedad tome noción de la profunda desigualdad que hay. Y sin embargo, lo que uno ve, y a propósito de lo que decía el doctor Ubeira recién, ¿no? Con 3 alcanza, digo, los grupos concentrados, los grupos económicos son hoy mucho más poderosos después del mandato del expresidente Macri. Es decir, negocian con mucha más fuerza y es mucho más difícil entrar en esa especie de esfera del antagonismo que vos estabas marcando. Sin contar al sector financiero, ¿no? Sin contar Que el sector producto financiero. de las decisiones de Macri, Sí. muchas tienen repercusión aún hoy, por su propia inercia, tienen cada vez más poder. Bueno, a ver, es importante. Sí. Yo ahí comparto que están más fuertes, pero también veo debilidades y debilidades grandes. No pueden legitimarse políticamente. Después de que el pueblo votó en contra de Macri, me parece que hay una discusión muy fuerte, porque también la pandemia reinstaló la necesidad del Estado, de los bienes sociales, de la salud, de un Estado presente. Pero el resultado de las PASO no viene a poner un poco en discusión eso. No, eso lo hablábamos la semana pasada, Sí.
Yo no creo en la derechización del voto, de hecho no hay derechización del voto. No, Hay y de hecho, más votos a la izquierda, Sí. hay votantes en blanco o que anularon el voto que son votantes nuestros, y hay barriadas muy humildes donde el ausentismo fue alto. Y Cambiemos tiene 40% en el 2017, lo tuvo el 19, lo tiene en el 21. Digo, no leamos eso. Yo creo que faltaba plata en la calle. Te agrego algo. Sí. Perdón. Hay una... Es lo que hablamos A ver, la semana pasada, como decía Roberto. Hay una pretensión de hegemonizar esa interpretación del voto, ¿no? Bueno, la gente está pidiendo más diálogo, más consenso, más endeudamiento, más flexibilización laboral. No, por el contrario. Está pidiendo recomponer el poder adquisitivo de su salario, que es justamente todo lo contrario de lo que de manera homogénea plantea hoy en día la oposición. Que todos plantean flexibilización laboral, todos plantean comer y descomer personas. Y hay otra cosa que me parece interesante de lo que dijo Amado. Una cosa es la política, en tanto transformación, poner el conflicto arriba de la mesa y resolverlo con un instrumento político, y otra cosa es gerenciar y administrar tecnocráticamente el Estado. Bueno, a ver... Además, disculpame una cosita, sí, la desaparición del tema de la vacunación tiene que ver con la enorme gestión que hizo el presidente, el equipo de gobierno, lo que pasó en muchas de nuestras provincias, en las cuales el ritmo y la velocidad de la vacunación fue muy bueno. Y no nos olvidemos que en nuestro país, que tenía el sistema de salud de rodillas, no hubo que llegar a la situación de elegir quién podía entrar y quién no a una terapia intensiva. Y eso tiene que ver con decisiones del gobierno nacional. Bueno, a ver, varios de ustedes mencionaron recién el dinero, los recursos, la plata en general. Platita ha sido una palabra que ha circulado mucho en los últimos días y que sirve muy bien para que aprendamos a leer, a ver cómo se trata de disputar el sentido muchas veces de acciones tan concretas como tratar de llevarle un poquito más de ingresos a aquella parte de la población que ha quedado realmente muy relegada. Lo vemos en el siguiente informe. Goyan sobre la fiesta en Olivos. Con más platita no molestaba tanto. Goyan dice, con un poquito más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto. Inmoral ya sabíamos que era. Pero una cobardía de este nivel... Claro, él dijo como que de alguna manera, porque lo dijo así, que la foto de Olivos no hubiera molestado tanto si hubieran tenido platita en el bolsillo. Tergiversar, manipular, mentir sobre alguien que no está diciendo eso, está comentando algo. Te lo voy a decir como me dijo una señora que esta semana charlando en un barrio. Mira, la foto con un poco de platita más en el bolsillo es como que es otra cosa. Fíjate vos cómo te mienten. Es del exministro de Salud. Goyan, que hoy habló, y que dijo que claro, que con platita en el bolsillo todo cambia, ¿no? Él dice que todo cambia. Y Daniel Goyan, si hubiera pedido platita en el bolsillo, eso no importaba tanto. Dijo, bueno, sí, tiene peso, pero con el dinero era otra cosa. Goyan, eso se hace. Platita mata inmoralidad. Exacto. Para simplificarlo. Platita, exacto, como dice él, mata foto de Olivos. Un animal. Una bestia peluda. Fue él y nadie más que él quien dijo, textual, con un poco más de platita la foto de Olivos no hubiese molestado tanto. El tema de las fotos que molestaron a la gente, que nos molestaron, claro que sí. Ahora, te lo voy a decir como me dijo una señora que esta semana charlando en un barrio, me dijo que no fue a votar, y le dije, pero ¿por qué no fuiste a votar? Y porque estamos mal. Y alguien del grupo dijo, y te molestó la foto, y dice, mira, la foto con un poco de platita más en el bolsillo es como que es otra cosa. Y eso es lo que valora la gente. La gente valora un conjunto de medidas y evidentemente nos reclamó algo. Está clarísimo. Y ojalá se van a llevar otra sorpresa más. Ya se llevaron una sorpresa ahora, se van a llevar otra. Agarren la bici, agarren la platita. Agarren esos 6.000 pesos los jubilados, agarren los 6.000 mangos, no hay ningún problema. Pero voten como votaron en la última elección. Sí, el nivel de sincericidio es muy importante por parte de los periodistas. Lo más interesante de esto es que Goyan ni lo dijo él, digamos, estaba parafarseando a otra persona y que aparte lo dice quien estuvo a cargo de la salud en la provincia de Buenos Aires, con lo cual, digamos, la verdad que... ¿Qué piensa, doctor Ubeira, de esto? Nietzsche decía que no hay hechos, hay interpretaciones. Sí. Y sobre esa frase que parece tan breve, se montó el relato de Goebbels. Hitler visitó la casa de Nietzsche, de una profunda admiración por Nietzsche.
Y Nietzsche para mí es un pensador de cabecera, para mí, un montón de cosas maravillosas que hizo Nietzsche. Pero fundamentalmente lo que quiero hablar es de la estructura del relato, porque esto es una cosa muy interesante para analizar. Debe haber un sector de la población que ve estos canales o que lo consume, una señora que a lo mejor desavisada está cuidando un pibe o está con la plancha, y escucha y se queda con el relato de que todo esto que se acaba de decir es cierto. Dijiste la plancha que no le gustó a Natalia Salvo, pero después lo vamos a hablar. Yo también plancho, mal aparte, digamos, pero bueno. No, pero yo no tengo prejuicios machistas, eso es un prejuicio machista, yo no tengo ninguno, así que no me hago cargo. Digo porque uno ha hecho otras cosas también. No, por supuesto, todos. Naturalmente. Bien. Entonces, lo que noto es esa estructura de relato. El decálogo completo de Goebbels es fraccionar la verdad. O sea, entre, digamos, toda la estructura de funcionamiento de la propaganda nazi, no es ni más ni menos que tergiversar un hecho concreto y ofrecer un relato. Acá lo que pasó fue que este señor Goyan se encontró con una señora en la calle que le dijo lo que le dijo, expresó la frase, e inmediatamente lo que hizo el aparato goebbeliano que tenemos en la República Argentina, de estos pretensos periodistas independientes, es específicamente valerse de esa estructura para armar un relato. Cosa que me parece que deslegitima cualquier cosa que ellos puedan llegar a hacer. Ahora, como ha ocurrido en esto, ocurre absolutamente en todo. Gracias a Dios que tenemos estos programas que nos informan de que hay otra vida, ¿no? Amado. No, que en la Argentina hace falta un shock distributivo, algunos lo venimos sosteniendo. Si a eso lo quieren llamar platita, que lo llamen. Yo prefiero platita, que alguien proponga que en Argentina es necesario que los jóvenes tengan la mitad del sueldo, como hizo la primera candidata en la ciudad de Buenos Aires, o que propongan que hay que quitarles derechos a los trabajadores. Porque además, cuando uno mira la historia argentina, cada vez que se le quitaron derechos a los trabajadores hubo menos trabajo. Uno podría ver Martínez de Hoz, Cavallo con Menem, Cavallo II con De la Rúa, Macri. Cada vez que vinieron con este cuento de que los derechos de los trabajadores son el problema, hubo menos puestos de trabajo. No hay evidencias entonces de que quitándole derechos... Yo lo digo, no hay ninguna evidencia y me da vergüenza casi. En el mundo. Y te agregaría algo. Lo que están buscando es un esquema donde la precariedad no sea ya una cuestión que le pasa a una persona, sino sea la condición del conjunto de la sociedad. El proyecto de ese Mochila Argentina es convertir en precario a cada trabajador formal. Julián, y algo con respecto a lo que decía Amado. Son los que nos propusieron vivir con la incertidumbre. Porque esa precariedad, para que vos la puedas aceptar o el conjunto de la sociedad la tiene que aceptar, tienen que decirte que es bueno vivir en 18 metros cuadrados o que podés comer tierra, no sé si lo recuerdan, o las vacaciones mentales. Es decir, suponer que incluso el modo en que está postulado, platita, casi con el ita a la finalización de manera obscena, como si fuera obsceno, pretender una remuneración justa para el ocio, para poder acceder a los restantes derechos económicos y sociales. Entonces, yo creo que completando lo que decía el gallego recién, hablando de Nietzsche, hablan de la Inmaculada Concepción, ¿no? Que es la primera conclusión que se saca respecto de eso. Es decir, una interpretación que es inmaculada y que es la que hacen los medios concentrados que quieren propagar esta determinada visión del mundo. Así que creo que hay que centrarse y quieren venir a precarizar la vida y para eso es necesario mover otra vez el margen de rentabilidad y que los que tienen más tengan más. Bueno, y hay el problema de transformar los derechos sociales en dádivas. Ellos creen que los derechos sociales son dádivas, son derechos. Son peronismo derechos. Puro y duro también. Son derechos, claro, consagración de derechos. Es interesante eso que decís. Pero claro. Nadie dice que son derechos. Pero claro, no, es una dádiva. No, son derechos. La asignación universal por hijo es el salario familiar de aquellos que no tienen un trabajo formal. Así es. Y los trabajadores que se jubilaron por las moratorias, entre ellas Amado, no es que no hicieron aportes. Hubo empleadores inescrupulosos que no le aportaron. Entonces dice, se jubiló y no hizo aporte. Mentira, lo hicieron trabajar en negro. Entonces estos quieren legitimar estas cosas. La mochila de plomo, algo más, ¿no? Juez. Habló de la mochila de plomo. Mochila de plomo son estos empleadores que no cumplen. Claro. Porque vos fíjate,
Yo repito esto porque hay tanta, esta prédica de los canales que pretenden confundir a los empresarios nacionales durante los 12 años y medio de Néstor y Cristina, y seguramente cuando este gobierno salga de la pandemia, también le fue muy bien. También le fue muy bien. Entonces hay un cuento como que esto es anti-empresario. No, esto no es neutral, es a favor de los que menos tienen, pero le sirve al conjunto de la población. Porque cuando vos tenés una población con buenos ingresos, tenés un mercado interno que funciona. Cuando tenés un mercado interno que funciona, la inversión en la economía real da buenos rendimientos. Y eso hace que sea sostenible y sustentable un sistema económico. Ahora, escuchate esto. Ellos dicen que los derechos están mal, que la incertidumbre. Yo me acuerdo políticos del gobierno anterior diciendo que había que acostumbrarse a vivir con la incertidumbre. Ahora se daban vuelta y decían que había que darle certezas a las empresas y certeza al capital financiero. ¿Cómo se compatibilizan estos dos razonamientos? ¿Cómo humanizás lo material y materializás lo humano, ¿no? Entonces, a la persona vos decís no tenés que tener ningún derecho, tenés que vivir en incertidumbre. Y eso sí, démosle certidumbre al capital. No, digamos que es un discurso que no tiene lógica interna ni siquiera. No, y además vos mencionás a las mayorías están afuera de esa ecuación. Obviamente. Totalmente. Claro. Y entonces, ¿para quién uno gobierna, no? ¿Para quién uno toma decisiones? Digo, que es un país que va sacando gente afuera, que no le sirve, que no funciona. Hay sistemas políticos que pretenden un país para 10 millones. Existió en la Argentina y pretenden que exista. Pero esto hay que explicitarlo, hay que discutirlo. Como dice el presidente, hay dos modelos en discusión. Seguramente dentro de nuestro espacio, que es un frente, hay distintas visiones, pero son visiones de grado. Está muy claro que no tiene nada que ver con lo que pasó en los 4 años de Macri. Bueno, hay una discusión que se ha estado dando en los últimos días, semanas yo diría, y tiene que ver con el gasto público, tiene que ver con el déficit. En la figura del ministro de Economía, Martín Guzmán, bueno, uno podría decir se encarnan varios debates, ¿no? Vamos a compartir a ver lo que él decía, creo yo, un poco una especie de defensa de lo que es su gestión ante lo que son señalamientos, sobre todo, no iba a decir acusaciones, pero no son acusaciones, digamos, ¿no? Sino que se le marca a Guzmán, bueno, una cantidad de decisiones que ha tomado a lo largo de los últimos meses y que en principio, bueno, habría generado algún tipo de regresividad en términos de la distribución del ingreso. A ver, lo compartimos. La vicepresidenta, de vuelta, con la convicción de cuidar a la Argentina. Esto es algo que yo siempre, en cada una de las charlas que tuve con ella, noté. Y que por eso yo considero que es una persona que debemos cuidar y a quien yo también quiero cuidar. Ha planteado que en la Argentina hubo una política de ajuste fiscal que tuvo consecuencias económicas negativas. Yo lo que planteo es, en ningún momento hubo un ajuste fiscal, hubo una reducción del déficit que es distinto. No es lo mismo un ajuste fiscal que una reducción del déficit. Hubo una política fiscal expansiva. ¿Por qué afirmamos eso? Porque el gasto del Estado en términos reales creció. ¿Y por qué se redujo el déficit? Por 2 razones. Primero, porque la recaudación creció. Creció porque la economía se recupera y creció por todas las medidas tributarias que nosotros llevamos a cabo, que deshizo la reforma tributaria del gobierno de Juntos por el Cambio. Bueno, a ver, ¿quién me aclara esta discusión? Porque yo la verdad que yo no... Lo voy a llevar a platita, a número. Lleve la platita. A julio del año pasado, el déficit fiscal era 1.1 billón. Sí. A julio de este año, el déficit fiscal eran 300.000 millones de pesos y se contrajo un 71%. Si uno dice, bueno, no era sostenible, era el peor momento de la pandemia, es cierto. Ahora, de 1.1 billón a 300.000 millones de pesos, hay 800.000 millones de pesos dando vuelta. Entonces uno podría estimar que el déficit podría ser 500, 600 mil millones de pesos. Nos faltan por lo menos 300 mil millones de pesos en la calle. Creo que eso es lo que se está discutiendo. Faltaron 300 mil millones de pesos en la calle, concretamente. Y el otro tema que yo lo señalé en el programa pasado, guarda con el enfoque monetario de la balanza, que no podemos emitir si no tenemos dólares, porque juntemos dólares. Este es otro de los temas. Juntemos dólares, tenemos superávit comercial, juntemos dólares. Pero si no, la Argentina, que es lo que dice Amado, solo puede ser un país que si tiene 10.000 millones de dólares guardados puede expandir un poco. Y este es un país grande, diverso, 2.800.000 kilómetros cuadrados. Digo, discutamos otra cosa. Ahora,
que faltaron por lo menos entre 200 y 300 mil millones de pesos en la calle, eso lo firmo. Amado. ¿Cómo sabe Feletti? Ahí No. Deja de... Pasan los años yo me inhibo teniendo al Amado al lado. No te quepa duda que tiene razón CFK. Primer punto, ¿no? No te quepa duda. Yo creo que es muy sano que se den estas discusiones, estos debates dentro de la fuerza. Me parece que es muy importante. Ahora, podemos ver muchas formas de entender que es un ajuste. Uno podría decir que el salario mínimo en dólares hoy es un 42% menor al que había en el 2015, a fin del 2015. En el medio pasó Macri. Que dejó una situación devastada. Si el ministro Guzmán no hubiera hecho el canje de deuda muy bien hecho que hizo el año pasado, no tendríamos Argentina. Entonces, yo creo que cada cosa en su medida y armoniosamente. Acá falta el shock distributivo, porque hay que cortar la inercia de lo que hizo Macri. Y hay muchas cuestiones que tienen que ver con el financiamiento en dólares, pero te diría que en la Argentina de hoy, y con los niveles de pobreza que dejó Mauricio Macri, hay muchísimas cosas que se resuelven en pesos, y hay muchísimas cosas que se resuelven lejos de la ciudad de Buenos Aires, y hay muchísimas cosas que se resuelven en la economía real. Entonces, a mí me parece que en un debate sano, en un debate que tiene que ser de buena fe, propositivo, muy propositivo, porque la Argentina, el Frente de Todos, cada uno de los que somos militantes de esto, necesitamos, pero primero que nada las argentinos y argentinos, que le vaya muy bien a este gobierno. Y todas las cuestiones que se comentan y se discuten son desde ese punto de vista. Yo sigo pensando que hay que cortar la inercia del desastre que hizo Macri. No puede funcionar la economía argentina con el nivel de ingresos que tiene hoy. Doctor Ubeira, yo lo escuchaba decir, tiene razón, doctor. Sí, yo obviamente puedo hablar desde el rol de ciudadano que conoce la realidad como la conocemos todos y estoy lejos de la economía. Pero algunos rudimentos de la economía tengo en la cabeza. Y lo que sí me da la impresión es que contracción en un momento donde el resto de las economías del mundo son expansivas después de la pandemia y que tratan de alguna manera de favorecer el volver a reorganizar el tema de la economía, fue contraproducente. Creo que miraron mucho el tacómetro del auto y no precisamente lo que pasaba en la calle. Natalia. No, me río por lo del tacómetro del auto. Sí, volvieron las metáforas. Muy buena metáfora. Pero tengo a alguien que hace mejores metáforas que ustedes, pero después se los voy a... Hablábamos de la presencia del Estado para la protección de, digamos, desde el punto de vista jurídico, de los bienes jurídicos fundamentales, el trabajo, la igualdad, con equidad. Entonces, para eso era necesario la inyección de plata en el bolsillo de la gente. Esto es así, vos ibas a una carnicería o vas a una carnicería y entre 1 kilo de pan y 1 kilo de carne tenés prácticamente 1.000 pesos, un poco más. Bueno, se trata un poco de esa cuestión. Por supuesto que en el medio pasó Macri, que tanto hablan de platita, fue la que se fugaron y la que contrajeron en deuda, ¿no? El mayor préstamo del FMI. Pero me parece que el centro está justamente en el salario, que es la puerta de entrada al goce de otros derechos. Bueno, es muy importante lo que estás marcando. Por eso, por suerte, han regresado quienes fueron ministros de Economía, tuvieron una función en el gabinete económico del expresidente Macri, porque quieren acercar las recetas, ¿no? Digamos, hacían falta ponerlo sobre la mesa, la discusión. Claro, que digan a ver cómo pagar la deuda. Apareció Duhovne. Apareció Duhovne, doctor Ubeira. A ver, vamos a ver qué dijo Duhovne en las últimas horas, lo entrevistó Clarín. Está muy afilado, doctor, usted. Dice, no es lo mismo bajar el déficit fiscal normalizando tarifas que licuando jubilaciones, ¿no? Este es el título. La verdad que la entrevista es mucho más amplia. Alguien decía, él hizo las dos cosas y bueno, todo para atrás, digamos. Él bajó los subsidios, estancó las jubilaciones, paralizó la obra pública, pero además lo que hizo fue aumentar el déficit por los servicios de deuda. Tomó deuda en moneda extranjera, devaluaron y el peso de los intereses. O sea, que pisó todos los botones. No, pero lo peor es que todo el ajuste que pagó el pueblo con el aumento de tarifas no sirvió para equilibrar las cuentas, sino que se lo llevaron los banqueros. Esto es lo que hizo Duhovne, transferir plata del usuario que paga la boleta de energía a los banqueros en su presupuesto. Y todavía habla, qué sé yo, Amado. Bueno, no sé. Yo pensé que aparecía con el cartelito nunca más al Fondo Monetario. Claro. Cerrando un círculo que había comenzado tomando whisky. Ese es el Duhovne que queremos. Ese es el Duhovne. Ese es el Duhovne que queremos. A mí me impresiona mucho
cómo los que chocan la calecita una y otra vez siempre tienen algo muy serio, muy sesudo para decir, pero cada vez que se sientan, rompen la vida de las argentinas y los argentinos, ¿no? Es realmente muy impresionante cómo siempre son los que tienen algo para decir. ¿En qué sentido rompen, decís? Rompen, destruyeron los salarios, destruyeron el nivel de empleo, crecieron todas las cuestiones que tienen que ver con la canasta básica. El problema decían que era la inflación y que se acababa el día que asumía Macri. Sí. Bueno, explotó la inflación. A este gobierno, una de las cosas que le está costando es otra de las rémoras que dejó el gobierno de Macri, una inflación desbocada como hacía décadas que en Argentina no existía, ¿no? Entonces, la fenomenal distribución de ingresos en contra de las mayorías que tuvieron esas devaluaciones, que tuvo el endeudamiento. Hemos escuchado en estos días decir que no habían hecho un gran endeudamiento. 100.000 millones de dólares aumentó la deuda en 4 años. Y pueden ver los informes del Banco Central, pueden ver. Después lo otro, mira, cuando te lo tienen que explicar mucho, y cabe para todos, y todas. Ya lo dijo Jauretche allá por el año 60 y pico. Cuando la explicación es muy larga, es que te quieren robar. Te quieren sacar. Es que hay dos muletillas que una se habló antes. Bajar los derechos de los trabajadores va a generar empleo y van a venir las inversiones. Después, y lo dijo también Amado, las inversiones nunca vienen, al contrario, el capital se va y los trabajadores quedan hechos polvo. Digo, esto lo dicen cada rato, hay que bajar los derechos de los trabajadores porque va a venir inversiones. Mentira, todo mentira. Bueno, hay declaraciones de las últimas horas de Carlos Melconian, quien había tenido había estado al frente del Banco Nación. Los invito a que después lo vean en las redes porque realmente es muy impactante. Melconian termina diciendo, bueno, me pedían prácticamente vaciar el Banco Nación y yo no quise y por eso me echaron. Me dice que lo tenemos, a ver, lo compartimos. ¿Qué decisión te costó más? ¿Dejar la presidencia del Banco Nación o sacarte el bigote? No, el Nación. No, el Nación me dolió. Me dolió porque se había armado algo muy bueno con las 20.000 personas que integran el banco. ¿Y por qué tuviste que renunciar? No renuncié, me rajaron. ¿Por qué te rajaron? Hay que preguntárselo a los que me rajaron, pero yo creo que... Bueno, el presidente Macri en su libro puso que yo era poco orgánico. Y bueno, quería manejar las cosas como se deben manejar. El banco lo manejábamos nosotros, no es la ANSES, es un banco. Tiene cuestiones a las cuales el Banco Central lo obliga. Ganábamos mucha plata, fue muy buen año. La plata es de los argentinos, me querían sacar la plata. Entonces, de repente vos le decís a una persona tantas veces no, dice, bueno, sacámelo a esto. Claro. Y, digamos, no miento, porque al año siguiente le sacaron las utilidades al banco, así que... Bueno, ahí estaba, una de las... Es muy importante, perdón, Julián, lo que está diciendo Carlos Melconian, porque después vino González Fraga y ahí se hizo el préstamo fraudulento a Vicentín. No es menor lo que está denunciando Carlos Melconian, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo no se pone el eje en la gestión de González Fraga, que fue fraudulenta, le dio más de 10.000 millones de pesos a alguien que sabía que no se lo iba a devolver. O sea que ahí había una gran cantidad de dinero que se podía prestar a pymes, a comerciantes, a vivienda de las familias. No, se la dieron a Vicentín. Se la dieron a Vicentín sabiendo que no le iba a devolver y parece que nada hubiera pasado en la República Argentina. Bueno, señor director, a ver, ¿podemos poner a Hernán Lacunza con su...? Porque, digamos, hay muchas reapariciones en este momento. Está también Federico Sturzenegger por un lado, por ahí después si tenemos tiempo lo vamos a estar viendo. Da la sensación de que de pronto, en los últimos días, bueno, se animan un poco a salir a la discusión pública, algunas cuestiones a defender lo que fueron gestiones en el pasado, y Hernán Lacunza lo hace de una manera muy particular, un poquito nada más para compartir con ustedes. A mí me parece que lo que nos desconcierta como ciudadanos de este país son los volantazos. Si vos vas sos pasajero de un avión y hay un piloto a cargo y ves una tormenta afuera como la que hay, económica y sanitaria, bueno, confías en el piloto y te dice, mira, voy a girar a la izquierda para evitar la nube. Si hay una variante paso y entonces volantea toda la derecha, barbijo estricto, y pasamos a sin barbijo, pues
pero empezamos a los volantazos, ¿sí? ¿Te das cuenta, Me hace acordar a Jesús, que hablaba siempre en parábolas. Bueno, una parte de la Biblia está escrita así, ¿o no? Por eso digo, me hace acordar el Divino Maestro. Dígame. No, digo, si vos querías aprender cómo se hacen las metáforas, ahí tenés un ejemplo claro. Ahora, digamos, cuando uno usa metáforas, ¿es porque no puede discutir realmente lo que ha pasado? A mí me parece que hay intencionalidad en estas declaraciones de la grieta que hay dentro del propio partido del PRO. Sí. O sea, me parece que lo están empujando a Macri de algún sector, diciendo claramente detrás de Melconian estas declaraciones, porque ahora resulta que de cara a las elecciones que se vienen, ahora se acordó de que en el Banco Nación le quería manotear la caja. Es un hombre grande, ¿no? Digo. Vos decís, tendría que haberlo dicho antes. Y el día que se fue y lo rajaron, decir, bueno, mirá, yo me voy porque me quieren manotear la caja. Digo, porque si esto le pasara a un economista desavisado, yo podría llegar a entenderlo, un muchacho grande. Bueno, es muy interesante lo que decís, porque si eso hubiese pasado, el Banco Nación tendría más recursos de los que tiene ahora. Por un caso. Y espero que... Yo estoy casi 5 contra 1, que mañana no hay ningún fiscal que haya tomado las declaraciones de Melconian para hacer la denuncia que corresponde. Es cierto. Por eso decía denuncia. Sí. Entonces, esto por un lado. Y lo del señor Lacunza es lo que yo siempre digo, o sea, son las poesías del fracaso. La verdad que son poetas muertos, ¿no? Bien. Habría que preguntarle, Sí. habría que preguntar por qué festejaron que sacaban el control de cambio y Lacunza volvió a poner el control de cambio. Alguien tendría que preguntarle a Lacunza, ¿y usted por qué puso el control de cambio? Por los Un 23.000 volantazo. millones. Ese fue un volantazo. Por los 23.000 Ese fue un millones de volantazo. dólares que se fugaron entre las PASO y Bueno, 2019. Tal vez aparte por ese eso. sí fue un volantazo. Yo me queda una idea que me parece que acá los compañeros van a compartir más, que saben más, pero el gobierno de Macri lo primero que hizo fue levantar el cepo, endeudó el país en 100.000 palos y cuando se fueron pusieron el cepo de vuelta. Sí. Digamos, de alguna forma, si yo tuviera que decir que estos son los que van a dirigir la selección argentina, pero estos no pueden ganar ni a sacachispas. Son, la verdad, un grupo de sinvergüenzas, ¿no? Vamos a meternos ahora, si quieren, en el plano político. Por supuesto, no abandonamos este lugar donde estamos porque claramente es transversal y ocupa todos los ejes. Vamos a meternos de lleno en cómo trabaja la oposición en términos mediáticos, que es muy interesante, la verdad, sobre todo si uno puede hacer una lectura de eso. Se ha instalado en los últimos días, y también se había instalado días antes de las primarias, la palabra fraude, ¿no? Una especie de conceptualización de que quizás si las cosas no salían como ellos querían, se podía recurrir claramente a haber mencionado en algún momento la palabra fraude para tratar de invalidar o deslegitimar lo que era un resultado. Como eso no sucedió, nadie dijo absolutamente nada. Ahora se volvió a instalar. Compartimos el siguiente informe. Preocupados, inquietos, un trabajo que ha hecho un informe especial que ha hecho Débora Plager, tiene muchísimo que ver con todas las inquietudes que tiene gran parte de la ciudadanía democrática y republicana de la Argentina, con ese fantasma del fraude que anda dando vuelta en nuestro país. Ayer Pani, acá en La Nación, dijo que el nombre de Mansur, a ver cómo decirlo, está inmediatamente asociado a una palabra. ¿Qué palabra? La palabra fraude en Tucumán. Hay que mirar tan de cerca que hayan incorporado al gabinete en un momento donde la prioridad del gobierno es ganar las elecciones como sea, a Juan Mansur, cuyo nombre a lo primero que está asociado es a denuncias de fraude en Tucumán. Entonces, ojos abiertos, muchachos. Ojos abiertos. Muchos fiscales. A no quedarse dormidos es mi recomendación. Nadie cree a esta altura que el gobierno se va a quedar de brazos cruzados de acá a noviembre. La lógica, el sentido común indica que deberían volver a perder el 14 de noviembre porque la gente no cambia su voto en 2 meses. ¿Qué puede pasar para que vos cambies tu mirada sobre el gobierno de Alberto Fernández de acá a noviembre? Bueno, es raro. La advertencia tiene que ver con fiscalizar la elección. La oposición pide fiscales, fiscalizar la elección y estar atentos a posibles delitos electorales. Bueno, se construyen fantasmas y sobre eso, ¿no? se montan estructuras realmente impresionantes. ¿Alguna lectura de esto? Es el PUM, el Partido Único de Medios. Ellos le dicen qué tienen que hacer, le dan instrucciones, los retan,
le dicen a los votantes qué tienen que hacer y van trabajando de una manera en la cual, bueno, lo vemos en algunos canales, ¿no? Pero a ver, si hay una garantía de que en la Argentina no hay fraude, creo que es claramente el resultado de las PASO, digamos, donde hasta las encuestas daban de una forma y de pronto el resultado claramente, dio en otro sentido. Y más aún en el 2015, un oficialismo que entrega al gobierno perdiendo por un punto, en una PASO. Y no hubo ninguna discusión, se aceptó la derrota y se entregó el gobierno. Agitaban esto mismo en el 2017. Y agitaron esto mismo. Ahora, esto forma parte de las pulsiones antidemocráticas que hemos hablado, de clausura del debate, de presiones de este tipo, de deslegitimar anticipadamente una elección que puede ser adversa. Y además, como dice Amado, después de la elección desaparecen los candidatos y empiezan a hablar los voceros. Esta es otra cosa rara también, ¿no? Aparecen voceros y no los candidatos que debieran estar hoy discutiendo esto. Y otra cosa también, no sé quién fue, si Leuco, el que habló de ciudadanía democrática y republicana, trazando efectivamente una grieta nociva y antidemocrática. ¿Qué se supone? ¿Que aquellos que no anidan en la idea del fraude no son democráticos o no son republicanos? Una referencia indirecta al peronismo. Por eso les molesta el pragmatismo peronista, porque no es el partido de los medios. Doctor. En verdad, los grandes expertos que hay en la República Argentina sobre fraude siempre fueron la derecha y los conservadores. O sea, que si hay alguien que sabe de fraude son ellos. Y en segundo lugar, me gustó ese periodista, creo que es de Canal 13, que ya anticipa de que el pueblo no va a cambiar. A ver si nos enteramos. Digo, todos los que están acá en la mesa, que se queden tranquilos, no van a... Pero hay un condicionamiento a la gente, o sea, la gente no puede cambiar decisión de su voto. No, y aparte, por ejemplo, supuestamente el confundir las PASO con las generales que van a ver, es también una mezcla, es una enorme mezcolanza, porque supuestamente era una interna entre Manes y Santilli, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sumamos la totalidad, pero yo no sé si los que de alguna manera se suman a esa totalidad, ahora resulta que hay una propuesta ganadora y se enamoran de Victoria Pastolosa. Y además hubo gran ausentismo, primero lo señalábamos, y hubo 1.400.000 votos anulados en blanco que pueden revertirse. Vamos a la elección general, el sistema electoral argentino es uno de los más seguros del mundo. Admite fiscalización, tiene autoridad de mesa, se cuentan los votos, se hacen las actas, se mandan al correo en el correo. Yo creo que es la pulsión antidemocrática. Esto estuvo presente a lo largo de todo este proceso electoral. Perdón, y voy todo el tiempo. Voy a agregar algo más. Recuerdo a uno de mis íntimos amigos que falleció hace muy poquito, Jorge Landó, que fue el histórico apoderado del Partido Justicialista. Yo era íntimo amigo de él. Y bueno, nada, pasábamos noches cenando en casa y tenía un instinto para saber que ganábamos y perdían elecciones que era una maravilla. El día que perdió Scioli me dijo, perdemos. Le digo, ¿cómo perdemos? Bueno, lo que quiero decir es que siendo apoderado del partido, y puedo decir que esto lo avala Servine, cubría la Cámara Electoral, tanto la provincia como la capital federal. Sí. Los comicios pueden llegar a tener en la República Argentina demoras por ahí a lo mejor. Pero la garantía la tenés con el papel contado. Entonces, cuando llega el momento, si es que realmente hubiera establecido una duda de cualquier naturaleza, van todas las urnas al Congreso, se cuentan las boletas y se acabó el partido. Y si un distrito ofrece por cualquier cuestión, se tabica ese distrito y en ese distrito se opera. O sea que yo la verdad es que plantear el tema del fraude y compañía no es ni más ni menos que generar lo que dice Natalia, es nada más pudrir la elección. Pero porque, claro, ¿quiénes fueron los promotores del voto electrónico? ¿Se acuerdan? Ellos. Pero a ver, que nosotros estemos discutiendo esto y no, por ejemplo, si hay o no para la próxima elección dos modelos de país que se plebiscitan, ¿es victoria de aquellos que están instalando este tema? Claro, no lo dudes. No, yo creo que es defensa de la democracia, porque acá voy a tomar lo que dijo la frase de Leuco, que bien señaló Natalia, fue la frase que fundamentó la proscripción del peronismo durante 18 años. Acá solo pueden votar los democráticos. Los no democráticos, que son los peronistas, no votan. O no pueden votar a sus candidatos. Yo creo que no. Yo creo que estamos en una discusión de la preservación de la democracia. Yo creo que no es menor eso. Ahora, evidentemente que está en discusión de un modelo de país donde uno de los modelos para imponerse requiere vulneración de las instituciones. Pero, Robert, estamos discutiendo un invento. Porque no va a haber ningún fraude. No hubo fraude. En el 2009 perdimos la elección por nada. La misma noche se reconoció. En el 2015, el episodio que contaba el doctor Ubeira, perdimos la elección por nada. El mismo día se reconoció. Entonces, es cierto que en un país que ha tenido la prescripción de 18 años del campo nacional y popular,
lo que dice Roberto es relevante. Lo que es absurdo es que haya que discutir esto cuando es un invento que se genera desde el PUM. Pero a ver, digamos, cuando uno lo genera, y ya, señor director, porque realmente tenemos muchísimo material, pero digo, cuando uno genera este fantasma y de alguna manera contra eso lo que hace es conceptualiza y debate, lo que está de alguna forma planteando es no discutimos de otra cosa, obturamos ese debate y discutimos esto. ¿Y esto qué es? La no discusión finalmente, porque ¿cuál es la discusión en torno a si puede haber o no fraude? ¿Cuál es la discusión que avala? Es la discusión sobre una hipótesis. Por eso digo, o sea, no hay nada es inconducente. Una hipótesis con poco asidero. Claro, con ningún asidero, porque es más, si vamos a hablar de elecciones fraudulentas, las norteamericanas tienen que sacarle el sombrero. Terminan todas en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, me estoy acordando de, no son caníbales los que entraron en el en el Congreso, ¿no? Pero, ¿cuántos casos ha habido en la República Argentina de cuestiones electorales que terminen debatiéndose en la Corte Suprema? Bueno, pero hay un objetivo, pero hay un objetivo que es, si en noviembre los números electorales, porque hay más participación ciudadana, porque mucha gente que nos rechazó en su momento cambia el voto y la situación se empareja, están contando con una minoría intensa que salga a las calles a gritar fraude, fraude, fraude. Claro. No es neutral esto. No, claro que no es neutral. No es neutral. Y esto no va dirigido contra, escuchen bien, la casta política. Bueno, vamos a ver el mensaje de Javier Milei con respecto a su filiación en términos ideológicos con Patricia Bullrich. Dice, tengo afinidades con Patricia Bullrich, no es descartable una fórmula con ella en el 2023 por la afinidad ideológica que tenemos. Mira. Sorpresa. Primero, impacto en la mesa, sorpresa, no. ¿Que tiene afinidades ideológicas? No. No, porque esos son los libertarios que están respaldados por un montón de personas enormemente autoritarias. No, que tienen afinidades ideológicas, no. Pero hay un mensaje contra la dirigencia política, digamos, ser político para ellos en general. Pero si son políticos. No, pero ellos están en contra de la política. Pero hacen política. También es medio raro, ¿no? Y en la base de esto, por ahí está Hobbes, no sé, y el doctor por ahí lo pueden explicar mejor, pero el famoso tema del Leviatán, para hacer ese ultraliberalismo se necesita un Estado muy grandote y muy opresivo. Está en la base misma de esa ideología. Me encanta el tema del anarquista de derecha, que es Milei, ¿no? Porque en general los anarquistas son medio zurdos. Yo que leía Bakunin de chico y me gustaba mucho la lectura de los anarcos. Mi padre también era medio filo, ¿no? Sí. Y ver el anarco de derecha es una cosa surrealista, ¿no? Porque pasa acá contradictorio en sí mismo. Y porque la verdad que los tipos hablan de lo libertario, de la república, no sé qué cosa extraordinaria hablan. Donde todos puedan hacer absolutamente todo. El único problema es que realmente si, por ejemplo, se suelta la chaveta y en la República Argentina los que viven en un estado de desesperación social avanza sobre los lugares que ellos suelen llegar a vivir, yo te voy a contar cómo se llama el anarquismo. Cuando te ocupen las casas en los countries. Quiere decir, a ver si entiendo bien, gracias a que hay una acción del Estado, gracias a que hay programas sociales, gracias a que hay una política puesta al servicio de las grandes mayorías, con toda la potencia que se puede, es que quienes dicen ser anarquista puede estar en la calle y decir, bueno, yo soy anarquista, en realidad lo que quieren es un Estado mínimo para lo que es la distribución de la riqueza, pero quieren un Estado que asegure la propiedad y naturalizándolo. Claro, lo mío es mío. El único derecho a defender es la propiedad privada. Julián entronca perfectamente. Claro. El Estado mínimo, el salario como un costo, un discurso que viene a nivel mundial de la década de los 60 y por supuesto esto termina en la antipolítica, un Estado totalmente debilitado, un poder político debilitado y devorado por quienes son sus mandantes, que son los poderes económicos. Milei es un fenómeno capitalino que sacó el 14% de los votos y la izquierda toda sumada en la Ciudad de Buenos Aires sacó el 10%. Pero las ideas de Milei, olvidémonos de Milei, las ideas de Milei, digamos, en un contexto como esa las cuestión ideas de anárquica. Milei, no es anárquica. Las ideas de Milei, yo tengo plata y hago lo que quiero y no me sujeto a ninguna norma. Es la prepotencia de los ricos. Lo que hace Milei es encarnar la prepotencia de los ricos. Y que son prepotentes y son violentos, como dice, porque han avalado todo tipo de barbaridad en este país, los ricos. Entonces, digo, Milei encara eso, es la prepotencia de los ricos y la encara de un modo donde el único derecho a ser defendido es la propiedad privada.
Y no hay derechos, no hay el artículo 14 bis de la Constitución. Esa es la única religión, exacto. Exactamente. Son derechos sobrevalorados. Entonces, digo, yo creo que entrar en ese proceso discursivo, ni siquiera es neoliberal, mi ley. Ni siquiera es neoliberal. Sí, porque en última instancia el 14 bis es de la Constitución del 57. Otra Constitución amañada, ¿no? Sea, hasta los gorilas dijeron, vamos a distribuir un poco porque esto se va a la mierda. Claro. Entonces, y eso viene de la Constitución en una del convencional 49. trucha. En una convencional trucha. Entonces, yo sintetizaría lo de mi ley con el tema de que lo mío es mío y lo tuyo también. Es mío, claro. Sí, claro. Y es la... Yo cuando decía lo de la antipolítica, es la anulación de la política por otros medios. Es el comando absoluto de las corporaciones. Claro, es la prepotencia de los ricos. Por cooptación del Estado. Este sistema no quiere un Estado pequeño. Uno lo ve en los países que pretenden ser más neoliberales. Sí. Vos tenés un Estado potente para defender los derechos de los ricos. Por eso ha empeorado tanto la distribución del ingreso. Por eso ves los cambios impositivos que ha habido en Estados Unidos. Quiere decir que no es un liberalismo clásico, digamos, es decir, donde uno necesita un Estado más chico. No, fuera un liberalismo clásico. Es un Estado más grande, pero solamente para defender los derechos. Acá no me van a corregir los señores, seguramente si me equivoco. Él citó a Hobbes, yo ahora voy a citar a Adam Smith. Muy bien. Adam Smith habla del liberalismo, pero con una contemplación y un principio de solidaridad y que de alguna manera tiene que haber una conexión y una armonía en todo lo que significa el Estado económico. Estos tipos de liberales no tienen un... Sí, lo han recortado a Adam Smith pero históricamente, ni siquiera es el mercado asignando recursos con un Estado que regula los monopolios. Por favor. Ni siquiera es eso, y donde, bueno, yo, un proyecto conservador, quiero tener una tasa de ganancia más alta para favorecer la inversión, que el salario financie la inversión. Esto no tiene nada que ver. Bueno, definiciones importantes. Porque además en la campaña. La teoría liberal del equilibrio general, etcétera, etcétera, te lleva a una situación de igualdad de la tasa de ganancia, de una distribución del ingreso más baja de precios. Entonces, es todo lo contrario al liberalismo. Estamos hablando de lo importante, de lo relevante en términos de la campaña. Claro está que hay muchos candidatos que lo están haciendo. Por ejemplo, Carolina Lozada, escúchela. ¿Senado le vas a decir a Cristina Kirchner presidenta o presidente? Presidente. ¿Vos sos periodista o periodista? No creo que le guste. Prepárate, si ganas. ¿Es presidente del Senado? Bueno, será el presidente. Están en las dos. Será la presidenta del Senado. Igual nada, ya veremos qué pasa con eso. Pero me parece que es importante eso. Y en una de las reuniones que tuvimos con un grupo de mujeres muy grandes en Rosario, la presidenta de esa organización decía algo que me pareció interesante. Dice... ¿El Senado le vas a decir? ¿Fueron cuántos segundos fueron, Feletti? Vos que estabas contando. Fueron 7, 10 segundos. Yo creo que es volvemos al tema, es la provocación, el ver cómo me posiciono en un lenguaje berreta y yo voy a desafiar a la presidenta. Digo, no sé qué es todo esto. Estamos hablando de Cristina Fernández, de Kirchner, 2 veces presidenta de este país, electa vicepresidenta ahora. Digo, y esta chica tiene que recorrer un poco para... No, me parece que... Fue una campaña muy sui generis la de ella. Podría recorrer un poquito. Su propuesta política fuera ser anticristinismo, que en definitiva es el antiperonismo por otros medios, como que me recordaba una frase de Bebe Coop cuando hablaba de la antipolítica, ¿no? Que es el antiperonismo por otros medios. Bueno, acá justamente su propuesta política es la anulación de una de las lideresas políticas más importantes. Que camine un poco, ¿no? Y vemos qué pasa, qué sé yo. It's too much. Bueno, bien. Nos vamos a meter ahora en otra cuestión que es central, creo yo, para darle una aproximación a cuestiones que son, yo digo, que tienen un volumen realmente importante. Vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de lo que ha sido la nominación y, bueno, por supuesto, la designación de Horacio Rosati al frente de la Corte Suprema y algunas definiciones que fueron surgiendo de parte de quienes son, en este caso, ministro de la Corte Suprema y exministro de la Corte Suprema, por ejemplo, el caso de Ricardo Lorenzetti, ¿no? Esta es una de las definiciones que nos va a acompañar en el análisis. Dice Ricardo Lorenzetti
que esa decisión apresurada los obligó a la designación del presidente y del vicepresidente con la sola presencia de 3 jueces, votándose a sí mismos, ¿no? Sobre esto, por supuesto, vamos a hablar. El autovoto ha sido censurado por la opinión del juez Petracchi en aquella decisión y ello fue confirmado por lo sucedido con posterioridad porque puso en duda tanto la existencia de una mayoría en la decisión derivada de votarse a sí mismo, sino también la legitimidad del acto. Y no sé, señor director, si quiere compartir y quiere que veamos la de Raúl Eugenio Zaffaroni, también en una entrevista en el día de la fecha, que dice: una corte de 5 jueces es una concentración de poder poco republicana. Bueno, muchas repercusiones con respecto a esto, doctor Oveira, soy todo oídos. Sí, yo vengo haciendo una prédica desde que llegó el gobierno de Fernández sobre impulsar la ampliación de la Corte. En verdad, mucho de lo que ha pasado en la Corte es una culpa concurrente entre la acción del gobierno y, por supuesto, la acción de la propia autoridad judicial. Y digo culpa concurrente porque el presidente se decantó porque decía que no había que ampliar la Corte. Yo sostengo que la Corte tiene que ser ampliada por eso que acaba de decir Zaffaroni. Y es más, yo diría que la Corte tiene que tener una ampliación de contenido federal. O sea, con jueces que puedan ser elegidos en distintos distritos del país para tener una visión concreta de lo que le pasa al país en materia de justicia. Lo vengo planteando desde hace muchísimo tiempo. Podemos decir que es una corte de 9, de 12, de 15, hay diferentes números. No existe prácticamente en Latinoamérica una corte de 5. ¿Por qué? Porque la corte de 5 permite determinado tipo de manipulaciones. Y en el caso concreto de la elección de la presidencia, que es bueno que la gente lo sepa, hasta el año 1930 el presidente de la corte lo elegía el presidente de la nación. Después del golpe del 30, para firmar determinadas cuestiones en esa famosa acordada donde se validó el golpe de Estado, los jueces, sobre todo Figueroa Alcorta, que por lo menos tuvo la dignidad de irse, después este país es increíble, la Facultad de Derecho queda sobre Figueroa Alcorta, que era presidente de la Corte del 30. Eso, ¿no? Bueno, no importa, pero quiero decir, en ese momento, ¿qué es lo que hizo la Corte? Rompió ese sistema para que la presidencia no fuera de un Félix Uriburu, sino que fuera... Bueno. Entonces, hoy lo que tenemos es que la Corte está fracturada y la fractura de la Corte tiene repercusiones enormes. Por ejemplo, hay 800 sentencias que están acumuladas para fallar y han sacado 21. 800 sentencias. 800 sentencias que ya están más o menos resueltas y han pasado 21. ¿Por qué? Y bueno, porque obviamente esta cuestión interna, palaciega, que tiene mucho que ver con el tema de la ideología, complica. La segunda cuestión es que los 2 ministros de la Corte, que se votaron entre sí, porque se votaron la presidencia y la vicepresidencia, si esto pasa en una sociedad de fomentos, de un barrio, en el barrio los putean todos, porque realmente pensar que yo soy presidente de la sociedad de fomentos porque yo me voté, es una cosa literalmente inconcebible. Bueno, esto acaba de ocurrir nada más ni nada menos que en el máximo tribunal de la República Argentina, donde hay autovoto. Más allá de que lo dijo el juez Petracchi cuando fue la Corte de Nazareno con el tema de la mayoría automática que llevó a la Argentina a esta circunstancia en la cual estamos viviendo, porque yo creo que lo de Menem fue el comienzo de un desastre judicial que hasta el día de hoy nos acompaña. Bueno, en este caso particular lo que dice Petracchi, que sin duda fue uno de los mejores jueces de la historia de la Corte Suprema Argentina, es que no solamente que no era razonable, sino que éticamente era un horror. Pero es que hace falta que ser Petracchi. Digamos, son las cosas elementales de que la gente no se vota. Usted dice, está peleado con la más mínima legitimidad en términos que aparte ya, digamos, por supuesto, el tema del voto en el Poder Judicial. Sí, y en segundo lugar, acá se dan 2 cuestiones. Permítame, porque esto vale la pena. Yo le tengo, tengo admiración por la ambición de las personas. Pero aquellos que están desesperados por llegar a posiciones de poder, saltándose lo que venga, que por ejemplo en el caso de este muchacho que ha sido electo presidente, es un joven, digo muchacho porque es más joven que yo, Rosati y este señor Rosenkrantz, que son profesores de Derecho Constitucional. En el caso particular de Rosati, dice en su libro de que no puede ser de ninguna manera que un juez llegue por medio de un decreto. Entonces, ellos tienen un pecado de origen que es imborrable, porque nosotros tenemos el bautismo para lavar el pecado original. Ellos no tienen convalidación por el tema del Congreso.
Entonces quiere decir que traicionaron sus propias convicciones, traicionaron su ideología y por encima de todo están sentados diciendo que son peronistas. Y el diario Clarín, 10 días antes de que esto ocurriera, ya sabía que Rosati iba a ser el presidente de la Corte. Entonces, lo que podemos decir, lo que somos abogados y que vivimos de esta actividad, es que la primera regla es que yo no le puedo decir a mi cliente que confíe en el servicio de justicia cuando yo miro al servicio de justicia y me dan ganas de llorar. Y hoy Lorenzetti sale a decir lo que es más que evidente. Ahora, esta fractura tiene consecuencias. Por eso me parece que se pudo haber ahorrado perfectamente las palabras el señor Mansur saludando a la nueva presidencia de la Corte. Lo justifico porque es tucumano y recién aterrizó. Pero cuando tome nota, se va a tener que avivar, porque evidentemente la presidencia de la Corte es una presidencia verdaderamente amañada, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida al doctor Gregorio Dalbón, que está con nosotros en nuestro estudio. El doctor Dalbón, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Un placer que me hayan invitado. Y yo te vi descalzo cuando te leyeron los derechos y hoy te veo acá reivindicándote. Un placer estar contigo, Amado. Un placer. Bueno, muchos temas para hablar esta noche. Doctor Dalbón, a ver, el doctor Ubeira recién daba, creo yo, una aproximación a este tema con cuestiones muy contundentes, ¿no? ¿Qué opina usted de la designación de Rosati al frente de la Corte? No me interesa. Yo quiero opinar del fraude que hablaban ustedes, y creo que el único fraude que hubo en la Argentina fue Macri, que dijo que le iba a bajar el impuesto de la riqueza, de las ganancias, que no lo cumplió, que dijo que era una pizza el primer economista, que dijeron que iban a traer al mejor equipo de los últimos 50 años. O sea, cuando hablemos de fraude, empecemos a pensar un poquito. El único fraude que existió acá fue el mejor equipo de los últimos 50 años, que están todos ahora fuera del país, viviendo de la que se fugaron con el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Acá, esto de hablar de fraude cuando ellos ganaron las elecciones y nunca hubo un problema, cuando las ganaron en el 2015 por un punto y nunca hubo un problema, salió Scioli y reconoció el triunfo pocas horas antes de que todo esto se pueda contar. Entonces, yo quiero ir por partes. A mí la Corte Suprema que haga lo que quiera, veremos cómo termina esto, pero lo más importante es que para hablar de fraude, primero se tiene que mirar el ombligo, porque en realidad el único fraude fue el gobierno de Mauricio Macri. Pero cuando, a ver, pero cuando la oposición habla de fraude, no está claramente tratando de desplazar lo que son debates importantes, por ejemplo, que estábamos dando recién de la Corte Suprema. No, cuando hablan de fraude es porque tienen miedo, porque Cristina Fernández de Kirchner hizo una carta en donde despertó al peronismo y ahora el peronismo está despierto. Y cuando él despierta al peronismo, despierta al pueblo. Y cuando el pueblo despierta, evidentemente cambia. Empieza a pensar, empieza a darse cuenta que quiere tener una indemnización cuando lo echan, empieza a darse cuenta que la única posibilidad que tiene es peronismo. Entonces hay que esperar, evidentemente, si tenemos a una persona que cuando habla tiene razón, hay que escucharla. Entonces, si te pide la pelota a Messi, dásela a Messi. Es tan simple como eso. Cuando habla Cristina tiene razón. Y de hecho, habló Cristina y está Aníbal Fernández, que era un caníbal, que estaba acá y lo veía todos los domingos, gracias a Dios, adentro del gobierno, como un ministro que seguramente va a tener no solo una buena performance en lo que va a ser ministro de Seguridad, sino en la comunicación del gobierno, algo de lo cual carecimos durante 2 años y nos perdimos a un funcionario público de la talla de Aníbal Fernández, 2 años, y le dimos la ventaja a esta gente para que diga que se pueden juntar quien hace una molotov con quien quiere prender fuego el Banco Central. Esto se llama nado sincronizado. Muchas veces le mandamos un saludo grande a Sebastián Fernández, que fue uno de los inventores claramente del concepto, que es cuando toda la oposición, la mediática, incluso quienes forman parte de la oposición política, todos están más o menos alineados con algún concepto. Bueno, hoy era muy notable, uno leía el diario La Nación, por ejemplo, pero también pudo verlo en el canal en los últimos días, cómo se trata de instalar que el gobierno nacional quiere ganar las elecciones para que la vicepresidenta, siga con, ellos llaman, la impunidad en términos judiciales. A ver lo que decía la doctora Silvina Martínez, la abogada de Luis Majul. Cristina está complicada judicialmente y los jueces ya leyeron el resultado electoral, ¿no, Comodoro Pi? Exactamente. Mira, yo te lo decía el otro día. La historia, ella dijo, la historia me absolvió,
pero las urnas la va a volver a poner en el banquillo de los acusados, en Otesur, en Los Sauces, en Obra Pública, que es el juicio que avanza, y en Cuadernos de la Corrupción. No hay justicia, dice. Ahora venden, porque acá es el circo romano, o sea, levantan el dedo o lo bajan. Se le escapó. O sea, no hay sistema. Se le escapó, dijo que las urnas, en todo caso sería la justicia, ¿no? La justicia, claro, por eso. Me parece que se le escapó. Y evidentemente esta gente lo único que entiende es que si políticamente están mejor, le puede ir bien o mal a alguien en la justicia. Cuando todos pensamos o nos enseñaron que la justicia es un poder independiente, no importa quién esté en el poder ejecutivo, no importa quién gobierne, es un poder independiente que debe darle a cada uno lo que corresponde. Evidentemente, no sé, yo creo que esto se puede arreglar, y ya que le gusta tanto parafrasear a algunos filósofos a mi colega Ubeira, a mí hay una frase de no un filósofo, sino sí, un cineasta, ¿no? Un cineasta que dice que había un mago que con un gesto hizo desaparecer la pobreza. Y después ese mago con otro gesto hizo desaparecer la injusticia. Finalmente el mago con otro gesto hizo desaparecer la sed de venganza. Y vino un político y hizo desaparecer al mago. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Por lo menos, ¿qué pienso yo? ¿Cuál es mi interpretación? Que con más Cristina Fernández de Kirchner, con más política, con más situación de un peronismo más sólido, más callejero. Sí. Ahora vamos a ganar la calle porque la pandemia está terminando. Menos redes, más comunicación con el próximo, con el que está al lado, tirándole la mano. Con la política yo creo que no tiene nada que ver lo que dijo la abogada. Uno va al banquillo de los acusados cuando los jueces o los fiscales lo citan. No debería tener que ver si se gana una elección, sale una buena resolución, sí, y si se pierde, evidentemente sale mala. Bueno, en algo tiene razón. Porque los jueces, algunos, no todos, hacen las resoluciones según quién está de turno. Eso en algo tiene razón. Sí. Pero la verdad que si queremos tener una república como tanto ellos dicen, sobre todo Elisa Carrió, que habla de la república, cuando en realidad dice, me lo llevo puesto con la nata, a nuestro compañero Aníbal Fernández, y cuando dice que con Pepín Rodríguez Simón se reían de Angelici. Bueno, estamos hablando de esta gente que realmente, cuando habla de fraude, se ve al espejo. Cristina lo dice siempre, cuando ellos se reflejan en el espejo y dicen que somos nosotros, y en realidad son ellos. Porque el macrismo es el único poder que tuvo una mesa judicial para poner en cana, llevarlo preso a quienes están detrás de estos medios de comunicación, que no se quebraron el lomo y que no agacharon la cabeza. Otro como él también, como Amado, y como muchos compañeros que no le doblaron el lomo, aún disfrazándolos con un casco, aún humillándolos en la casa. Esto no pasa con el peronismo. Entonces, hay que plantear abogados como Ubeira, no te quiero ser autorreferencial como yo, para mí, la verdad, yo voy a seguir diciendo que la corrupción de Comodoro Pi sigue siendo, digamos, el 90%. A mí no me interesa que me vengan a apretar con denuncias, que venga quien quiera, que no me va a doblar el lomo nadie, porque yo no coimeo a nadie, entonces no tengo ningún problema. Por eso soy el abogado del presidente y de la vicepresidenta. Entonces, yo puedo decir lo que se me canta, porque no voy con la valija a las 4 de la tarde a Comodoro Pi. No voy. Entonces voy a seguir diciéndolo todas las veces que quiera. Ellos son los que armaron una mesa judicial. Ellos son los que utilizaron a Pepín Rodríguez Simón como el operador clase A en la Corte y en Casación y lo que es federal, y clase C, digamos, el Berreta, Angelici, primera instancia, llenando de jueces la ciudad de Buenos Aires y llenando de jueces algunos civiles, también de la ciudad de Buenos Aires, civiles nacionales, para tratar de acomodar amigos, porque en realidad, más que nada, era una empresa de esas que ponen personal. Digamos, Angelici no era un vinguero, era una empresa de personal que se encargaba de introducir jueces fiscales adentro del Estado. Eso hizo Angelici. La justicia argentina hoy peca de ser el poder menos creíble porque Angelici estuvo de la mano de Macri, de la mano de Peña, de la mano de Garabano, de la mano de Rivas, de la mano de Crucelias, de la mano de todos aquellos que se sentaban para ver si Amado terminaba yendo preso o no, o si la casación hacía
un dibujo extrañísimo, como nunca en la vida había hecho, para que Amado vuelva a prisión. Ellos decidían la libertad de las personas y hoy, con un gobierno peronista, lo que dijo Alberto Fernández se está cumpliendo. En principio ya no está Jaime Estiuso, o si está, digamos, activo, pero por otros lados, pero no está dentro de Comodoro Pi. Mínimamente seguramente lo llaman y se encuentran en algún hotel, pero seguramente ya no hay lo que había antes, los operadores de la AFI. Por lo menos están los jueces. Ahora lo que tenemos que hacer es ver si los jueces son probos, que sigan en su cargo, pero no podemos mantener 12 personas y de 12 personas depender los funcionarios públicos, el narcotráfico, el secuestro, los delitos de trata. No podemos estar en 12 personas. Se creen que son los dueños, fuman habano y juegan a las cartas. ¿Sabes qué? Si tenemos este tipo de justicia, nunca vamos a llegar a realmente tener ese concepto que uno enseña, que es darle a cada uno lo que le corresponde. Vamos a tener una justicia que es la que quería Macri. Esto no era lo que habíamos convenido. Claro. Esto no era lo que habíamos pensado. Estos jueces por decreto. Me lo recomendó Pepín. Pepín está prófugo. Pepín está mirándonos por televisión desde Uruguay, cómodo, después de que le rechazaron ser un refugiado, después de que le rechazaron 2 amparos preventivos, que la ley uruguaya, uno se lo rechazó porque era residente, se hizo residente, hizo otro, se pensaba que la justicia uruguaya era estúpida, evidentemente se lo volvió a rechazar, y ahora hay una tarjeta roja de Interpol que lo está pidiendo. Ahora, ¿vos ves que alguien diga algo más que nosotros de Pepín Rodríguez Simón? Bueno, no, a ver, Gregorio, hay cuestiones que son centrales. Vos decías recién, la justicia para algunos sí, para otros no. 20 años de la causa Correos, lo mostramos en el siguiente informe. Estamos de cumpleaños, sí. 20 años del Correo. El presidente Menem transfirió esta mañana el Correo Argentino al consorcio privado que integran el Grupo Socma y el Banco de Galicia. Que nos ayuden a hacer del Correo la empresa más útil al servicio de los argentinos. Tenía que pagar un canon el Grupo Macri. Lo dejó de pagar muy pronto. En el año 2000 ya no lo pagaba más. Esto no lo sabemos ahora, ya se sabe hace muchos años. Aquí se habla mucho de un Estado inteligente. Un Estado inteligente, Macri, le debe cobrar el canon a su empresa. Con los 260 millones de pesos que debe, levantamos 2 veces la cantidad de casas que se necesitan para la Villa 31. Esta causa del Correo, la familia de Mauricio, con la que por supuesto nosotros desde el PRO, y ahora está saliendo un comunicado de Juntos por el Cambio, repudiando totalmente esta nocividad. Hay que cambiar un modelo de poder que tuvo Buenos Aires, donde las corporaciones y los negociados estuvieron por encima de la gente. Y eso es lo que expresa un proyecto como el que expresa Macri. Por eso nunca yo podría pensar en una alianza. Es un problema de proyectos. Estamos todos absolutamente unidos en la defensa de Mauricio Macri. Macri expresa un tipo de modelo de relaciones que no es el adecuado. Es decir, a mí me parece que cuando uno entra en la política... Cuando dijiste relaciones pusiste cara. Sí, porque creo que cuando alguien desde el empresariado tiene relaciones poco transparentes con el Estado, lo mismo lo va a hacer cuando esté en la política. Siendo presidente, Macri intentó autocondonarse la deuda del Correo. El caso del Correo. Yo estoy acá para ayudar a los argentinos. Yo ayudo a todos los argentinos a salir adelante. La Argentina sabe quiénes son los Macri. ¿Saben qué hicieron con Correo? Si la gente quiere votar a alguien que formó parte del saqueo, también se hará responsable. Una demanda que hicimos al Correo, en contra del Correo, por un reclamo de 600 millones de pesos que debe el Grupo Macri al Estado Nacional. Bueno, o cambió Macri o cambió Bullrich. Alguien cambió en todo esto porque yo tengo las era cartas. Cambiemos. Claro, era para eso. Eran era todas Cambiemos. y todos. Pero a ver, ¿cómo se entiende esto? No, yo primero una cosa, ¿no? Sí. Esto que decía el doctor Dalbón, Gregorio, en la Argentina hay persecución de parte del Poder Judicial, hay presas y presos políticos que no tienen nada que ver con el Poder Ejecutivo. Son presas y presos políticos del Lofer. Y es una situación que realmente se ha mantenido y es grave. Lo veíamos por una de las representantes de la oposición en un medio.
sigue la persecución sobre la vicepresidenta de la Nación, siendo vicepresidenta de la Nación, hablando de qué van a hacer y en qué tiempo lo van a hacer, y la mesa judicial que hizo Macri. Bueno, lo explicó muy bien el doctor, pero esta persecución no solo incluyó a hombres y mujeres de la política, incluyó también por primera vez en una democracia a empresarios. Sí, así es. Es sabido el caso de C5N y lo que han tenido que padecer porque les querían robar la empresa, porque Macri les quería robar la empresa. Me parece que estas cosas hay que decirlas con todas las letras, porque si no, parece que todo fuera lo mismo. También ha sucedido con sindicalistas. Bueno, en el caso, perdón, Amador, en el caso de C5N, además, porque los accionistas de este grupo no ponían al servicio del expresidente Macri todos los medios de comunicación para erosionar y para atacar a la vicepresidenta, ¿no? Porque es lo que decía Roberto hace un rato, ¿no? La prepotencia de los ricos. Pensaron que se podían quedar a los empujones y metiendo presa gente con empresas, que mucho de eso también creo que hay en la causa de los cuadernos. Y reprodujeron la metodología de la dictadura cívico-militar. La dictadura cívico-militar reestructuró un esquema de poder económico sobre grupos diversificados, pero no a todos. No a todos. Algunos grupos podían estatizar deuda, Socma, Techín, Pérez Compán, y otros grupos no. Sacetru no, Odone no. Digo, también pasó eso, también se redefinió eso y también se operó en esos esquemas. ¿Cuántas veces mencionamos el terrorismo económico atrás del terrorismo de Estado, claro, y que lo que buscaban era una distribución regresiva del ingreso en un momento en donde la Argentina tenía una distribución absolutamente igualitaria en 1974? Y para eso tenían que llevarse puesto, por supuesto, una sociedad muy politizada, un movimiento obrero organizado. Y ahora lo hicieron con otros medios. Por eso no hay lawfare, una persecución judicial sin tener cooptado los medios de comunicación que propaguen este partido único de medios que hablaba Amado. Pero me parece interesante ver con el tema de la causa Correo, cómo también en su momento Mauricio Macri, cuando estuvo de los dos lados del mostrador, utilizó en su forma de criminalidad organizada el Estado como instrumento también para beneficiarse al mismo y para beneficiar a su familia. Es un proceso que duró 20 años en donde una misma jueza que decretó la quiebra la suspende sin ningún tipo de sustento normativo. Esto es importante que lo sepa la gente que escucha. No hay ninguna norma que habilite retractarse de la suspensión de la quiebra, pero en definitiva por eso yo creo que ¿para qué queremos al Poder Judicial? ¿Para que garantice los derechos efectivamente y sea el último reaseguro de los ciudadanos o de las ciudadanas? ¿O para que sea el sostén de estos grupos económicos concentrados? Porque básicamente siempre decimos lo mismo, ¿no? Reaseguran los grupos económicos. Bueno, es para esto. Es para hacer lugar a un amparo, y los decimos en reiteradas oportunidades, como el 690, en donde lo que pretendía del año pasado era democratizar Internet, telefonía celular, etcétera. Doctor Oveira. Dos cosas. La primera es que claramente Macri siempre estuvo en su rol, siempre fue un ampón. Así que los que estaban del otro lado se sumaron nuevamente a la... O sea, pasaron los cambiados eran los otros. Los que cambiemos fuimos otros. Bien. Esto por un lado. La segunda cuestión es que, vinculado a esta cuestión sobre el tema de los empresarios y la Corte, hay un caso que se está por fallar ahora en la Corte, que es el caso Zayeg, que tiene 40 años de trámite. Ha tenido una sentencia de la casación amparando el caso de Zayeg, donde fue despojado durante la época de la dictadura militar del Banco Latinoamericano, que era un banco muy importante y muy potente. Después de 40 años, la casación reconoció concretamente que era un delito de lesa humanidad, y es la primera sentencia, o es una de las posibles primeras sentencias, en la que se va a criminalizar la parte civil del golpe del 76. O sea que ahí está Reynal y compañía. A la gente joven no les debe sonar, pero Reynal fue un hombre muy potente dentro de lo que era el mundo financiero y económico de la época de la dictadura. Y según me chimentan, claramente la Corte, con esta división de 3 contra 2, es muy probable que falle en contra de Zayeg. O sea que lo que se comenta es que no lo van a tomar como un tema de delito de lesa humanidad. Con lo cual, la pata civil le estaría faltando al asunto. Digo esto porque... ¿Esto sienta un precedente? Sí. Es un precedente grave.
porque finalmente le quitaría la parte civil. O sea, fue a las trompadas que se obtuvo lo de Ledesma, en el caso concreto de... bueno, ya sabemos de qué estamos hablando. Lo que quiero decir es que, para cerrar esta cuestión, es que el mismo esquema que se utilizó durante el gobierno de Macri fue dejar los militares en los cuarteles, pero utilizamos la AFI, utilizamos los medios de prensa y utilizamos la justicia. Y con esas tres patas logramos de alguna manera producir esto que nosotros, bueno, no solamente los dueños de este canal, sino otras empresas, y yo patrocino un caso que ahora va a tomar verdadera importancia de cómo operó la AFI con respecto a un emprendimiento privado que es Pilar Bicentenario, en Pilar. Entonces lo que quiero decir es que basta que vos te opusieras a cualquier cuestión que compitiera de alguna forma con sus intereses para que vinieran con un sistema de acoso y derribo. Entonces, son lo mismo. Sí, un tema de eso. Sí, son lo mismo. Digo, la conformación del bloque de poder que emerge de la dictadura se hace al calor de transferirle a los argentinos la deuda. Sí, y perdón, doctor Ubeira, que interfieren o no, trate de hacer un aporte, faltaba. Pero evidentemente, si se le da cabida, sería muy razonable, con todo este dinero que hay afuera y que fugaron, que todos esos grupos económicos que estatizaron deuda y que se la transfirieron a Argentina, aunque sea pagaran un impuesto extraordinario por ese gigantesco beneficio que tuvieron. Pero por supuesto. Hablando de la mesa judicial M, hablando de apretar empresarios, apretar a aquellos que no opinan políticamente, no trabajan políticamente, ideológicamente en la misma línea de alguien que tiene poder, un poder que es soberano en términos de quién se lo termina dando. Esta semana, saben ustedes, salió una notificación, es una notificación roja puntualmente por proceso penal, emitida por Interpol por el prófugo Pepín Rodríguez Simón. En ese contexto, el propio Rodríguez Simón, que es parlamentarista del Parlasur, tenía que dar una explicación, ¿no? Cuando se le consultan a propósito de cuál era su situación, había pedido asilo precisamente en el Uruguay, y él trata de explicarlo de la siguiente manera. Se lo digo porque creo que es pertinente. La juez, previo a resolver, como yo hice la petición de refugio ante la comisión de la CORE, que es la Comisión de Refugiados, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. El informe fue, digamos que negativo. No fue enfáticamente negativo, pero fue un informe negativo. Usted se refiere a un informe negativo. ¿Qué significa este informe negativo parlamentario? El CORE remite al juzgado un informe negativo. Esto significa denegando... A ver, acá es donde rige el... Disculpe que reitere la pregunta. Usted refirió recién que un informe negativo. ¿A qué se refirió? Simplemente eso le pido, por favor, si está a su alcance, aclararlo. A que el informe no me... o sea, ¿cómo? El informe, y esto es importante, que no era vinculante, no era favorable a que se me reconociera la condición de refugiado. El informe es un informe que hacen un grupo de asistentes, de asistentes sociales, y tiene que ver, la verdad no tenía mucho contenido jurídico. Bueno, varias repercusiones con respecto a esto, a la forma y el fondo, ¿no? Sería igual cuando le apretó al fiscal de Bedia para que la diga Gil Carbó que iba a meter presa a ellas y a sus hijos, como denunció ni más ni menos que un fiscal. ¿Tendría el mismo tono y la misma dicción? No sé. Atendiéndolo en la Casa Rosada, recién se veía, a la mirada de la derecha tenía el machete pegado en la computadora, a la izquierda tenía el abogado. ¿Qué? Le dijo. Es impresentable. Me parece que lee mal y escucha peor, ¿no? Porque la verdad, evidentemente no pudo ni leer ni escuchar al abogado. Pero lo grave de todo esto es, estamos hablando de alguien que cuando estaba en la Argentina, ahora está pidiendo y se lo han negado, ¿no? Directamente ser considerado un refugiado. Claro. Por alguna razón se lo han negado. Pero alguna cuestión en Cancillería
En la Argentina y en el Uruguay hay que ajustar. Basta de esperar. Hay una jueza que es María Servini, una de las más antiguas del fuero que detesto, pero una de las más antiguas, que le están faltando respeto. Porque Pepín Rodríguez Simón primero dijo que tenía un pasaje de buquebús y que volvía. Y ahí obstruyó. Y después se quedó. Y ahí se profugó. Es decir, que el fallo Díaz Besone, del que tanto habla Aníbal y el que tanto conocemos, está dado como para que tenga una prisión preventiva. Este hombre no está bien. Yo espero que lo cuiden, no solamente en Uruguay, de salud, porque si este hombre habla, todos van presos. Todos. Porque el que comandaba, el que te metía preso, el que daba las órdenes, el que apretaba a Gil Calvo a través del fiscal de Bedia, que en realidad fue a conversar el fiscal de Bedia porque le dijo, por favor, deja de apretar a los hijos. Así es. El único gobierno que se metió con los hijos fue el de Macri. Nunca ningún gobierno peronista se metía con los hijos. Se metieron con los hijos, no solamente de Gil Carbó, sino con los de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ni la mafia calabresa se metía con los hijos. Entonces, este hombre ahora haciéndose la víctima, con un machete a la derecha, fíjate cómo mira, y después cuando le pregunta qué al abogado. ¿Vos sabés quién lo representa en el Uruguay? Es muy interesante. No, lo que te quiero preguntar es esto. ¿Por qué Pepín Rodríguez Simón no viene a la Argentina? ¿Por qué no se presenta indagatoria? ¿Cuál es la razón por la cual no lo hace? Él considera que es un perseguido político y que va a ir preso. ¿Por qué? Porque creo yo que en su mente sabe la criminalidad de sus actos y lo que ha hecho. Y él considera que si realmente se sabe lo que él hizo, no tiene más remedio que ir a la cárcel. Entonces, él se considera un perseguido político, pero Servini lo llama a un acto de defensa, que es la indagatoria, que para que el que no comprende el derecho, aquí todos lo comprendemos, pero para el que no lo comprende, es el momento de la persona para poder expresarse y defenderse. ¿Cómo va a haber una persecución cuando un juez te da la oportunidad de defenderte? Persecución era cuando te agarraban y te tiraban de un avión, cuando te torturaban, cuando venían y te sacaban una foto en pijama y te leían los derechos y te humillaban. Eso era persecución. Persecución era ponerte un casco. Persecución era esperar que la prensa esté para que llegue primero el preso y le saquen la foto a todo el mundo y los humillen. Eso es persecución. Eso fue lawfare. Eso es lo que tiene que entender el pueblo. El pueblo tiene que defenderse como defensa propia votando peronismo, pero no en noviembre, entendiendo al peronismo. El peronismo es lo único que le garantiza una justicia realmente que no lo va a perseguir, sino que lo va a juzgar con defensa, como lo están jugando a Pepín Rodríguez Simón, un hombre que cometió extorsiones, un hombre que apretaba mal, que te metía preso, que decía, si querés que te deje de apretar, renunciá. O sea, decirle eso o suicidate, ¿cuál es la diferencia? Por eso insisto que se cuide Pepín, porque es muy importante para la causa de la mesa judicial y para la causa que tiene el teléfono de Nieto. Doctor Ubeira. A menos que no confíe en los que eran sus valedores, ¿no? Porque este tipo de cuestiones también tienen otra cara, que es que cuando te caes, las cosas vienen mal, esos que a lo mejor en un momento determinado vos pusiste en determinado tipo de lugares, como Pedro te niegan 3 veces antes que el gallo cante 2. Entonces, yo supongo que a lo mejor algo debe estar pasándole por la cabeza a este señor. Pero lo que coincido con el doctor Dalbón es que lo que te mata es la noche. Cuando pones la bocha en la almohada y sabés los crímenes que cometiste, que seguramente no son ni la 10ª parte de los que te van a imputar. Bueno, muy bien, doctor Dalbón, le agradecemos muchísimo. Yo quería dar antes la charla de Quinchomía. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. ¿Me puedo meter? Si no, igualdad ante la ley. Hagamos algo. Vamos a ir a una pausa. Operaciones se llama. Va a ser la venta, doctor Dalbón, es muy bueno. Hago la venta. Vamos, a ver. Se llaman operaciones de prensa. Bien, bueno, hacemos una pausa, volvemos y tenemos toda la mesa y el doctor Dalbón también con quinchos para comentar. ¿Qué me voy a ir? No, quédese, doctor. Vamos.
Bueno, el momento del brindis, les recomiendo, bueno, no se televisa el corte acá, ¿no? Pero realmente se da un intercambio muy interesante, muy bueno. La catástrofe. Sí, exactamente, es una catástrofe, como lo ha dicho el doctor Ubeira. No lo digamos. No sí. lo digamos. Bueno, a ver, primero que todo quiero hacer un brindis, doctor Darbón, si quiere acercar. El doctor Darbón quería acercarse, salud sí, para claro. Todos, salud. Sí, claro. Doctor, ahí está, cuidado el escalón. Cuidado el escalón. Ahí está, muy bien. Vamos a brindar por la justicia. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Ahí. Muy bien. Por la justicia. Por la justicia, querido Amado. Y veremos el Poder Judicial. Ojalá. Bueno, varias de las conversaciones que hemos mantenido. Muy bien, Amado, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Por favor. Le agradecemos a la gente del Santa Evita, como siempre. Señor director, voy a leer la etiqueta. Belinda, by capítulo 7. Es un Bonarda. Ahí está, Miren. No, una etiqueta muy linda, maravilloso. El vino está a una temperatura realmente muy agradable. Esto hay que marcarlo y muy rico. Bien, momentos de las charlas de Quincho. Y bueno, por supuesto ha regresado nuestro amigo el bolillero, que creo que está más vigente que nunca, doctor Ubeira. Así es. Porque, bueno, a ver, reiteramos brevemente por qué es este bolillero. ¿Para qué lo queremos? ¿Para recordar qué? Para que los jueces salgan en la condición en la que dice la Constitución, como jueces naturales y no amañados de la manera que han sido en estos últimos años. Así que yo lo planteé hace poco, en Nueva York las causas federales se sortean con bolillero. Y me parece que no es que le faltan tecnología a los norteamericanos. Bien, acá sino está, que lo hacen con un principio de transparencia. Bueno. Ya que le gusta tanto a la Corte Suprema ser transparentes. Sí. Bueno. El regreso del bolillero. Acá está, es un símbolo que me parece que es importante, lo dejamos aquí. Bueno, arrancamos con los quinchos, ¿le parece? Sí, cómo no. Doctora Natalia Salvo. Bueno, como te había anticipado, Sí. Julián, el intento, la pretensión de Horacio Rodríguez Larreta para quedarse con la justicia nacional. Hubo una discusión, un proyecto se iba a debatir en la legislatura porteña para introducir cambios en las notificaciones o en las audiencias. Era simplemente esto, era un proyecto consensuado incluso con el Frente de Todos, pero a último momento un legislador porteño pretendió hacer valer la supuesta autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como para hacer una suerte de Estado aparte e intentar que el Tribunal Superior de Justicia porteño, que es como la corte Sí. de la justicia porteña, entiendan las causas de los juzgados nacionales. Esto es otra de las maniobras, diría yo, de Forum Shopping, porque las causas de sensibilidad política que se tramitan en la justicia nacional, como por ejemplo la causa Correo, Sí. pasarían una instancia del Tribunal Superior de Justicia, que vale aclarar que está compuesto, por ejemplo, por el número 2 de quien fuera el ministro de Justicia Garabano, Santiago Otamendi, está compuesto por Weinberg de Roca, que era la que propuso Mauricio Macri para ocupar la Procuraduría de la Nación, está compuesta también por la jueza Lange, que está ocupando un cargo en un organismo público del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, cómo establecer a través del eufemismo de la autonomía una maniobra de Forum Shopping para que el larretismo pueda perpetuar esta mesa judicial o esta mesa judicial macrista en el ámbito de la justicia de la ciudad. Al punto tal, esto es una aberración jurídica, que el mismo procurador Casar ante la Corte dijo que lo que se estaba haciendo era arrogarse, por supuesto, facultades que tiene solamente el Congreso, desestructurar la forma en que se organiza la justicia nacional y con esto violar la garantía de juez natural, es decir, que nadie debe ser juzgado ni por comisiones especiales ni por jueces que no le competen. Bueno, muy bien, el quincho del doctor Ubeira, doctor. Bueno, yo era un poco hoy el tema recurrente, es el tema de la Corte, Sí. pero digamos, lo que quería inspirar a la audiencia es que los comportamientos tiránicos o abusivos de los sistemas de republicanos deben ser sancionados por el pueblo. El comportamiento de la Corte Suprema es abusivo. O sea, nadie puede disponer de un poder en forma abusiva. Y la forma en que ha ocurrido esto, más allá, digamos, de los dichos de Lorenzetti, pero en el final de la carta o el mail que le dirige a sus colegas, Lorenzetti les recuerda de que ellos están al servicio del pueblo y que finalmente las conductas de la Corte, que son pretendidas como elemento fundamental y que dimana para toda la sociedad, es el prestigio que la institución tiene. Entonces, lo que ha ocurrido es que
todo el sistema está tan carcomido y tan podrido, y es tan baja la consideración que tiene como institución la justicia en la República Argentina, que muchas cosas que se ven en la calle, estas escenas de violencia, esta falta de maltrato, de falta de respeto, de brutalidades que uno ve cotidianamente, tienen que ver como que en algún punto determinado hemos restablecido el sistema democrático, pero es de muy baja calidad. O sea, yo tengo que decir que la intensidad democrática en la República Argentina está por los suelos. Entonces, me parece que el doctor Freiler propuso un abrazo al edificio con 500.000 de personas. No sé, no importa, pero sí creo en el asambleísmo. Sí creo concretamente que la gente tiene que salir a la calle a movilizarse para tener un servicio de justicia que sea de calidad, que por lo menos nosotros podamos llegar a confiar. Y un enjuague como el que ocurrió estos días con la designación del doctor Rosati, no es otra cosa que un desprestigio enorme en el que nos meten absolutamente a todos. Entonces, todas estas construcciones económicas, financieras, el funcionamiento de un país, la organización estructural del país, con una cabeza de poder judicial que literalmente está bajo sospecha y que quiere decir que de alguna manera está manipulado por los medios concentrados o por los factores concentrados de poder de la República Argentina, llevan a un punto que es muy peligroso, que es el punto de disolución. Nos queda muy poquito tiempo. Hacemos brevemente nuestros quinchos, si le parece bien, doctor Feletti. ¿Cómo no? Un informe del economista Nicolás Gadano, suministrado con cifra del Banco Central, estimó que el 20% de los argentinos ricos, los argentinos ricos tienen el 20% de los dólares billete que circulan fuera de Estados Unidos. Es decir, los poderosos tienen un 20% de todos los dólares billete que circulan fuera de Estados Unidos. Quiere decir que este país es buenísimo para hacer negocios, pero no es bueno para dejar la plata en él. Y entonces justificamos vilipendiando el país. Los ricos hablan mal del país, hacen negocios en este país y la llevan afuera y después desprecian a los argentinos y reclaman esclavitud y qué sé yo. Pero tomemos el dato, y esto lo da el Banco Central, 20% del total de los dólares que circulan fuera de Estados Unidos está en manos de argentinos ricos y poderosos. Vamos a volver sobre ese tema. Amado. Lo mío son los quinchos militantes, de compañeras, compañeros. Y cayó realmente muy, muy bien las expresiones del presidente en la Asamblea de la ONU. Esto que dijo, la expresión que usó fue que el endeudamiento fue tóxico e irresponsable. Eso cayó muy bien porque tiene que ver con toda esta cuestión que va avanzando con lo del Fondo Monetario y cómo se va a resolver. Recordemos que el G20 hay una propuesta en la cual el gobierno adhiere que hace una especie de moratoria mientras dure la pandemia e inclusive Alberto Fernández habló de una reestructuración global de las deudas. Entonces, en una circunstancia en la cual el presidente de la Nación ha hecho una denuncia penal, se ve que hay mucha presión para que haya un acuerdo con el fondo y al mismo tiempo, bueno, hay un camino muy responsable que se está llevando adelante, tiene mucha más rimbombancia el apriete para hacer el acuerdo que no, pero bueno, van transcurriendo 2 años, me parece que es importante que al menos, si se avanza en esto, la propuesta tenga algunos años de gracia, algunos hablan de 4, 5 años de gracia, pero un acuerdo en las condiciones actuales es como hacerse trampa al solitario. Es mentirse las dos partes, lo cual no sería tan grave si no fuera el piso de la discusión del próximo ajuste, porque el fondo te va a obligar a firmar algo que sabe que no lo vas a poder cumplir, pero el año que viene te va a exigir como si hubiera estado todo bien para cumplirlo. Así que estas palabras del presidente, ni más ni menos que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, declarando tóxica y irresponsable la deuda, que va seguido de la denuncia penal que el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la Nación, porque es unipersonal llevar adelante contra el endeudamiento de Macri, cae muy bien en todos los quinchos militantes. Bueno, muy bien. Se vienen días importantes en la negociación con el Fondo Monetario, esperemos que así sea. El doctor Dalbón me mira de lejos, me dice mi quincho, el quincho del doctor Dalbón, al regreso de la pausa. Hacemos una pequeña tanda y ya regresamos.
Bueno, muy bien, último minuto de Caníbales. Doctor Dalbón. Bueno, tengo un minuto, así que lo voy a aprovechar. Cuando brindé por la justicia, brindé por la gran cantidad de jueces buenos y honestos y probos que hay. Por otro lado, cuando hablé de operaciones de prensa, hablé de una fábrica de felpudos que tiene Juan Cruz Ávila y que evidentemente está operando para que Chiquitapia no sea el presidente de la AFA. Todos los esbirros de ESPN, de Canal Amarillo, evidentemente tratan de esmerilar la figura del Chiquitapia, que fue elegido en una asamblea con 4 personas de la IGJ dentro de esa asamblea. Eso que están haciendo los esbirros de Juan Cruz Ávila lo hacen en La Nación Más, tratando de que la Copa América, que Messi, que Scaloni dejen de existir. Eso se llama operación de prensa. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Gregorio Dalbón, por estar con nosotros hoy. Natalia, Gallego, Ubeira, muchas gracias por estar también con nosotros. Por favor, señor doctor Feletti. Un placer. Señor Amado Budú, muchísimas gracias. No, ha sido un gustazo muchas enorme. gracias, un gusto enorme participar de este programa y por todas y todos, pero en especial por Roberto, que hemos compartido momentos muy difíciles y muy fructíferos. Bueno, muy bien, un gustazo tenerte. Le pedimos disculpas al señor Juan Amorín, le entregamos 2 minutos tarde. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Cuídense. Chau.